Siguieron corriendo, y el rugir de las máquinas resonando cada vez más cerca como un antiguo enemigo que jamás dejaba de perseguirles. La adrenalina corría por las venas de la niña mientras sus pies chocaban contra el asfalto agrietado de la ciudad. De repente, un androide apareció en el final de la calle, su figura metálica brillando bajo el sol agonizante y sus ojos centellantes escaneaban el área acercándose con rapidez. ¡Es una trampa!, gritó uno de los jóvenes, su expresión mostrando la urgencia de la situación. ¡Mantente alerta! Pero en un instante el androide aceleró, cortando la distancia a una manera alarmante. ¡Atrás, atrás!, resonó la voz fuerte de otro joven. Sin pensarlo, uno de los jóvenes se detuvo en seco. Con un movimiento rápido desfundó un lanzacohetes que tenía en la espalda. La presión en el aire aumentó y el tiempo preciso de detenerse mientras apuntaba. El joven apretó el disparador y el proyectil voló silbando en dirección al androide. Una explosión estalló, llenando el aire con un estruendo ensordecedor. El androide tambaleó y sorprendido por la fuerza del impacto, y los jóvenes aprovecharon la confusión para continuar su escapada. ¡Ahora corran!, gritaron. La niña no necesitó más motivación. La inminente amenaza de la máquina resonaba a su alrededor, el metal chocando agrietadamente, corriendo con todas sus fuerzas, sintiendo las sombras acercarse. Pero la seguridad de una ilusión. En pocos momentos, la máquina comenzó a regruparse, formando un cerco que parecía impenetrable. Las luces parpadeantes y los zumbidos de los drones se acercaban como un oscuro presagio. Fue entonces cuando un estruendo resonó en el cielo, llenando la esperanza de la niña y el grupo. Un barco de combate surcaba el aire y su metal resplandeciente bajo los últimos rayos del sol emitió un rugido mientras sus cañones giraban, lanzando proyectiles en dirección a la máquina que intentaba atraparlos. Las explosiones resonaron en el aire y una máquina fue alcanzada, estallando en una lluvia de chispas. ¡Sigue corriendo!, gritó uno de los jóvenes. Apurando el paso, la niña sintió cómo crecía su esperanza. Tal vez había una oportunidad de escapar después de todo. Mientras las máquinas caían bajo el fuego del barco, el grupo se arriesgó a mirar atrás. ¡Rápido por el callejón!, indicó otro joven, señalando un paisaje angosto que se abría ante ellos. Las paredes de ladrillos cubiertas de grafitis parecían temblar por el estruendo de la batalla. Sin embargo, el androide que había sobrevivido a la explosión se rehacía con rapidez, su mirada fija en su nuevo objetivo. La niña sintió un escalofrío. Estaban atrapados, pero no había tiempo para perderse en el miedo. Mientras corría, su mirada se desvió hacia el suelo y se encontró con un paraguas blanco tirado. La tela estaba sucia, pero en sus ojos se iluminó como un símbolo de esperanza. Sin pensarlo, corrió hacia él y lo levantó y lo abrió sobre su cabeza, como un escudo contra lo desconocido. ¡Espera, no te alejes!, gritó uno de los jóvenes, al darse cuenta de que faltaba algo en su formación. Aquel chico decidió no dejar a nadie atrás. Retrocedió sobre sus pasos y tomó con mano con firmeza. Sin dudarlo, la llevó con él hacia el grupo. ¡Corre como si dependiera de ello!, exclamó, mientras se lanzaba hacia la carrera bajo la protección del paraguas, convertirse en un ícono de su lucha. El caos se intensificó alrededor de ellos. Las máquinas amenazaban con cerrarles el paso, pero el fuego desde arriba seguía iluminando el cielo, derribando obstáculos. Finalmente llegaron a la entrada de un antiguo túnel que conducía a los sistemas de trenes subterráneos. Al principio la niña dudó un momento. La oscuridad dentro parecía amenazadora, un lugar que podía retener todas sus peores pesadillas. No quería entrar, no quería dejar su vida anterior, pero el grupo la miraba, esperando su decisión. Pero el tiempo se acababa. Los sonidos de las máquinas estaban cada vez más cerca, resonando como un eco en su inminente captura. «Tienes que confiar en nosotros», le susurró uno de los jóvenes, su voz suave y reconfortante. «Aquí estás a salvo. Nos protegemos mutuamente». Luchando contra su miedo, la niña sintió lentamente, incapaz de articular la palabra alguna, pero comprendiendo que debía de seguir adelante, se dejó llevar por el grupo mientras se adentraba en la oscuridad del túnel, el paraguas aún firme en su mano, un símbolo de su nueva vida. A medida que se adentraban en las profundidades del túnel, la oscuridad comenzó a dar paso a un escenario completamente diferente. Las paredes de concreto se convirtieron en un mosaico de colores vibrantes, mientras luces de LED y de diversos tonos iluminaban el camino.
El aire, aunque fresco un poco húmedo, estaba impregnado de un leve aroma a comida y a risas lejanas, una señal de vida que contrarrestaba la desolación del mundo de arriba. Cuando finalmente llegaron a la entrada de la comunidad subterránea, el sonido de risas y voces llenó el aire. Niños y adultos corrían y jugaban en un espacio que parecía sacado de un sueño. Algunos llevaban máscaras de conejos y otros no, pero todos compartían un espíritu de alegría y camaradería que resultaba contagioso. Las luces titilaban en un ritmo vibrante y proyectando sombras danzantes que parecían celebrarlo todo. ¡Están aquí! ¡Los nuevos han llegado!, gritó uno de los jóvenes de inmediato. Una multitud se reunió alrededor de ellos. Sus sonrisas genuinas y miradas de curiosidad les dieron la bienvenida. La niña, al principio cautelosa, sintió una calidez en el ambiente que contrarrestaba radicalmente con el frío de la superficie. La comunidad les ofrecía un festín improvisado. La comida era algo simple, pero deliciosa. Cada bocado estaba lleno de amor y de esperanza. Los jóvenes que habían estado con la niña se unían y comenzaron a conversar animadamente con los habitantes del lugar, contando historias de lo que había sucedido. La niña, sin embargo, permanecía en silencio, observando con ojos grandes y asombrados. A pesar de la felicidad que los rodeaba, se encontró en medio de un torbellino de emociones. La risa de los niños que jugaban a su alrededor parecían tan lejanas y extrañas. Podía verlos correr, algunos haciendo piruetas y otros saltando como si no hubiera preocupado en el mundo. Sentía que era un nuevo mundo, uno lleno de vida y oportunidades, pero también le resultaba extraño. Una de las niñas, con una máscara de conejo decorada con brillantes colores, se le acercó. Tenía una sonrisa amplia y un aire de confianza. «Hola, soy Lila. ¿Te gustaría jugar?», preguntó, extendiendo su mano hacia la nueva llegada. La niña miró la mano, sintiendo cautiva por la amabilidad de la pequeña, pero no podía articular ninguna respuesta. Su corazón latía fuertemente en su pecho y las palabras se atascaron en su garganta. Aún así veía la curiosidad en los ojos de Lila, y eso la hizo sentir un poco mejor. Sin embargo, lo único que pudo hacer es dar una leve sonrisa en respuesta. Lila, sin desanimarse, siguió hablando. «Es genial estar aquí. Aquí todos son solo, siempre hay alguien con quien jugar». Solo giró hacia sus nuevos amigos y comenzó a mostrarle a la niña cómo jugar un juego de atrapar, donde corría en círculos mientras intentaba no ser tocados. Los jóvenes se habían refugiado con ella y comenzaron a involucrarse también, riendo y corriendo, lo que invitó a otros a unirse a la diversión. La niña sintió una leve punzada en su corazón. Aunque no podía expresar lo que pensaba, la calidez del lugar comenzó a calar en su ser. A medida que se acercaba al grupo de niños, sintió un cambio en su interior. Podía ver cómo la vida se había adaptado en aquellas profundidades, creando una comunidad vibrante y unida en medio del caos del exterior. Y a pesar de su dolor y las sombras que había marcado su vida, ese nuevo hogar parecía ofrecer un destello de esperanza. La jornada pasó rápidamente entre risas y juegos. Aunque la niña continuaba guardando sus pensamientos para sí misma, se dio cuenta de que la vida podría ser diferente, que podría haber un propósito más grande en su camino. Con el paraguas blanco aún en su poder, lo levantó ligeramente como un símbolo de su resistencia, sintiéndose más conectada a esta nueva comunidad. Cuando la noche comenzó a caer, las luces brillaban aún más intensamente, como estrellas en un cielo subterráneo. La niña, aunque un poco distraída, se dio cuenta de que había encontrado un lugar donde podría empezar a construir su vida, un lugar donde no solo podría sobrevivir, sino también volver a vivir. Antes de que la niña llegara a la comunidad subterránea, recordaba un momento especial con su madre, sintiéndose segura y feliz. La noche brillaba con estrellas y sentada a su lado, su madre compartía historias de sus libros favoritos, llenando el aire con relatos de aventuras y héroes. La niña escuchaba con atención, imaginando muchos mundos lejanos y personajes fantásticos. «¿Sabes, cariño?», dijo su madre, con una sonrisa radiante, «las estrellas nos cuentan historias. Cada una de ellas tiene un nombre y un destino». La niña sonrió fascinada, mirando las luces titilantes que parecían danzar en el cielo.
pero esa tranquilidad se vio interrumpida abruptamente cuando un restruendo resonó en la puerta. La niña se sobresaltó y su corazón latiendo más rápido. En un instante la puerta se abrió de golpe y 5 hombres armados interrumpieron su hogar. Su rostro era implacables y amenazantes, y la oscuridad de la noche parecía seguirlos. La niña sintió un frío recorrer su espalda mientras las sombras empujaban a su madre. ¡No! ¡Déjala en paz!, gritó, pero su voz se ahogó en la confusión. Su madre se lanzó una mirada llena de miedo, y la niña sintió que el aire se le escapaba. Uno de los hombres se acercó rápidamente tapando la boca antes de que pudiera gritar. Todo sucedía tan rápido. Observaba cómo aquellos intrusos afirmaban su dominio. Su corazón se rompía al ver el terror en los ojos de su madre. Se sentía impotente, atrapada en un rincón oscuro en su propia habitación, deseando tener el poder de cambiar la situación, de gritar y hacer todo lo que estuviera en su poder. Esa imagen, esa noche, esa era desgarradora, se grabaron en su memoria. Era un recuerdo doloroso que marcaba su vida, un momento que su inocencia fue robada y la fragilidad de su mundo se hizo clara. La música y las risas comenzaron a desvanecerse lentamente, y un miembro del clan se acercó al centro del área común. Su figura ataviada con ropas desgastadas pero limpias resonaban con firmeza a medida que se acomodaba frente a todos con un micrófono en la mano y amplificó su voz. «¡Silencio, por favor! Necesito que me presten atención un momento». Y sorprendentemente todos en la habitación guardaron silencio atendiendo su llamado. «Gracias por su atención», continuó haciendo una pausa mirando los rostros atentos que lo rodeaban. «Quiero agradecer a todos que se arriesgan a salir y a traer los suministros, y a todos los que nos apoyan a la causa para que esto siga funcionando. Gracias por su valentía. Hemos podido crear un refugio en este lugar, pero también tengo una mala noticia». Un murmullo de inquietud recorrió la multitud. «No podemos quedarnos aquí por mucho más tiempo. Tarde o temprano esas cosas de arriba vendrán aquí abajo y nos van a rastrear y nos darán a casa a todos». La sala se llenó de murmullos y de preocupaciones, pero un joven levantó la mano. «Yo vi algo, un barco volando por los aires y atacando a los androides y a las máquinas que nos seguían. Era increíble». El hombre detrás del micrófono lo miró con desdén. «Muchacho, eso no significa que alguien de la superficie venga a salvarnos. Ellos tienen sus propias batallas que lidiar. Aquí abajo el peligro es constante y debemos de prepararnos para lo peor». La discusión comenzó a surgir entre los miembros del clan. Algunos defendían la causa de buscar ayuda a la superficie, convencidos de que no podían permanecer ocultos para siempre. Otros, sin embargo, estaban de acuerdo con el hombre que habló, reconociendo su prioridad era la supervivencia inmediata. «¿Y si ese barco es nuestra oportunidad?», insistió una mujer, sus ojos brillando con una determinación. «Podríamos unirnos a ellos y luchar juntos a los que están enfrentando a las máquinas». «No podemos arriesgarnos», replicó otro miembro con un gesto de frustración. «Si nos exponemos, corremos el riesgo de ser descubiertos. Necesitamos planear una nueva ubicación y un lugar más seguro». El aire se impregnó de tensión mientras las conversaciones aumentaban. La niña escuchaba atentamente, sintiendo la ansiedad colectivamente. La comunidad había encontrado un refugio en esos túneles, pero la realidad de la situación se hacía cada vez más evidente. Finalmente el hombre del micrófono dio un paso al frente. «Entiendo sus preocupaciones y sus deseos de luchar, pero debemos de ser astutos. La supervivencia requiere más valentía. Debemos de pensar en un plan claro y coordinarnos para movernos de un lugar más seguro antes de que nos encuentren». La multitud comenzó a calmarse, sintiendo en acuerdo. La niña sintió que su corazón apretaba, y el refugio de la comunidad significaba mucho para ella. La idea de dejarlo todo la aterrorizaba. Sin embargo, también comprendió que el peligro era real, y que debía hacer lo necesario para sobrevivir. «Si encontramos ese barco, tal vez podemos utilizarlo para escapar. No podemos rendirnos», dijo el joven con esperanza. El hombre asintió, aunque su expresión era cautelosa. «Podemos explorar esa idea,
Pero primero debemos de movilizarnos. No se engañen, no hay tiempo que perder. La idea de dejar el refugio de los túneles asustaba a la niña. Recordaba el caos y la confusión que había precedido su llegada. Sabía que las cosas no estaban bien en la superficie. Desde que llegó allí, había sentido la inquietud. La seguridad de los túneles era más que un simple refugio, era un hogar del que no quería desprenderse. Sin embargo, a pesar de todo, no había perdido la fe en que todo pudiera mejorar. Mientras estas preocupaciones pasaban por su mente, una joven apareció a su lado. Tenía una máscara bellamente decorada que brillaba con colores vibrantes. La chica se agachó para estar a su altura, levantando ligeramente su máscara, dejando al descubierto su rostro amable. «No eres de por aquí, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa cálida. La niña se quedó en silencio, sin saber cómo responder. La chica continuó: «Vaya que eres alguien de pocas palabras. Entiendo, no todos de aquí se expresan de la misma manera, pero me caes bien». La niña observó a su alrededor, notando las actividades de la comunidad, los niños correteando y los adultos conversando animadamente. Los colores vibrantes que las paredes de los túneles eran un lugar vibrante y a la vez amenazador. La joven notó su curiosidad. «Eres observadora, y eso me agrada. Ve y diviértete un poco. Quizás encuentres algo que te guste o quieras explorar. Solo pídelo. Algunos son amables aquí». La niña esbozó una pequeña sonrisa, sintiéndose un poco más cómoda ante la amabilidad de la joven. No sabía cómo seguir la conversación, pero la simplicidad del ofrecimiento le pareció reconfortante. Después de un momento decidió alejarse, sintiendo que tenía un pequeño espacio para comenzar a descubrir lo que el refugio tenía para ofrecerle. Mientras se movía entre las risas y los juegos, el ambiente acogedor contrastaba con sus ansiedades internas. Se sentía un poco más abierta al explorar, a expresar sus miedos. Los murmullos de la comunidad a su alrededor le animaron a dar paso más allá de la incomodidad que sentía al pesar de dejar este lugar. A medida que caminaba, observaba a los otros niños jugar y divertirse, sintiendo que tal vez había más que descubrir en este nuevo hogar. A pesar de sus historias, ella también podía sentir parte de algo más grande, un sentido de comunidad que empezaba a fortalecerse a su alrededor. Sin darse cuenta, la niña comenzó a sonreír un poco más, permitiendo que la risa y la alegría que reinaba en el refugio fluyera hacia ella, aunque el futuro seguía siendo incierto. En ese momento supo que su primera conexión con los demás podía ser su primer paso hacia la recuperación, hacia encontrar su lugar en este nuevo mundo. Mientras la niña exploraba el área disfrutando los colores y sonidos que la rodeaban, un nuevo ruido comenzó a interrumpir la tranquilidad desde lo profundo del túnel. Un estallido sordo resonó, seguido de más detonaciones que retumbaron en la superficie. El sonido de cañones y explosiones se apoderó del aire, llenando el rugir de una sensación de inminente peligro. De repente toda la alegría se desvaneció en un bullicio de comunidad que se transformó en un murmullo nervioso. Las risas se convirtieron en silencios inquietos. La gente se miró entre sí y sus rostros marcados por la preocupación mientras el eco de la guerra resonaba a través de las paredes del concreto. Los adultos comenzaron a reunir a los niños, instalándose a acercarse. La niña sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. Se quedó quieta escuchando y el sonido de las máquinas se hacían más fuertes. Crujidos y golpes que llegaban el aire como si una tormenta estuviera desatando en la superficie. «¿Qué está pasando?», preguntó alguien en voz baja, con un tono temeroso, como si el silencio también pudiera ser un veneno. Las miradas de los miembros del clan se volvieron hacia el hombre que había tomado el micrófono anteriormente. Se anotaba la tensión en el aire mientras todos esperaban respuestas. Él se acercó y su rostro sereno a pesar del caos exterior. «Todos mantengan la calma», dijo con firmeza. «Esos ruidos son los de la superficie. Las máquinas están en movimiento y ya no podemos ignorar lo que está ocurriendo allá afuera». El miedo ganó terreno cuando un nuevo estallido retumbó y vibró en el suelo, haciendo que la niña se sintiera pequeña en medio de la confusión. Las luces titilaban ligeramente debido al impacto, como si la propia tierra estuviera temblando. Podía ver a los niños alrededor y sus ojos abiertos en par, algunos abrazando fuertemente a sus hermanos o amigos. Ella sintió la necesidad de encontrar refugio.
volviendo la vista hacia el grupo que había formado con la joven de la máscara. En medio de la incertidumbre, algo dentro de ella gritaba que debía de estar juntos. Necesitamos prepararnos. Actúa todos los demás que deben estar listos. Debemos de acordar un plan, continuó el hombre. Su voz resonaba para cortar la atmósfera de miedo. No sabemos cuándo vendrán a buscarnos o si están atacando la superficie, pero necesitamos estar listos y tenemos que movernos. La niña escuchó el murmullo de la gente, algunas voces de desacuerdos y otras ansias de actuar. La incertidumbre llenaba el ambiente y el sonido de las explosiones seguían retumbando como si el mundo sobre sus cabezas estuvieran colapsando. «¡Escuchen!», gritó el joven con la máscara decorada, visiblemente alarmada, alzando la voz para hacerse oír. «Si no tenemos un plan, si no nos mantenemos en calma, no vamos a perder en este caos». La atención se centró en ella por un momento. La niña sintió un leve destello de coraje al escuchar esas palabras. La situación era aterradora, pero la comunidad había una voz fuerte en que al menos intentaba unir a todos en medio de la tormenta. Entonces la niña se acercó a la joven, consciente de que a pesar del miedo que la envolvía, necesitaba encontrar una manera de enfrentar todos juntos. Aunque el sonido de las máquinas se acercaban y las detonaciones resonaban a su alrededor, había una sensación de unidad que emergía entre ellos, una promesa de que no estarían todos sin importar lo que sucediera.